Era una mañana brillante cuando la torre más alta de la ciudad se alzó desafiante contra el cielo azul. Sus ventanales relucían con la luz del sol, y los reflejos daban la sensación de que el edificio respiraba. Para los ingenieros, era un logro de precisión y ambición. Para los trabajadores, un monstruo de acero que parecía tocar las nubes. Las calles aledañas se llenaban de curiosos que admiraban la obra mientras los planos y cálculos se revisaban una y otra vez. Nadie podía imaginar que aquella estructura, símbolo de progreso y poder, pronto comenzaría a moverse por voluntad propia, anunciando un desastre que cambiaría para siempre la historia de la ciudad. Los trabajadores hablaban entre ellos sobre la altura inusitada de la torre y su diseño innovador. Algunos sentían orgullo, otros un temor inexplicable. Mientras revisaban los planos y discutían medidas de seguridad, un murmullo recorría los pasillos. Es demasiado alta. Parece que toca el cielo. La torre se imponía sobre la ciudad como un gigante silencioso, y su presencia despertaba tanto admiración como inquietud. Al mediodía, algunos trabajadores empezaron a notar pequeñas vibraciones, sutiles, casi imperceptibles. Un martilleo ligero en las vigas, un temblor en el suelo de concreto. Al principio, todos lo ignoraron, atribuyéndolo al viento o a la maquinaria pesada. Pero un silencio inquietante acompañaba cada sacudida, como si la torre misma respirara, anunciando que algo estaba por suceder. Marco y Sofía subieron al piso superior para inspeccionar la estructura. Caminaban por los pasillos de metal y vidrio, revisando cada unión y cada tornillo, mientras un presentimiento creciente los envolvía. Todo parecía en orden, hasta que una grieta diminuta en la fachada les hizo detenerse. El silencio interrumpido, solo por el zumbido lejano de la ciudad y el eco de sus propios pasos. La noche anterior al colapso, la torre se iluminaba con miles de luces, proyectando sombras largas sobre la ciudad dormida. Algunos trabajadores se retiraban con inquietud. Otros discutían teorías sobre las vibraciones. Nadie dormía tranquilo, y un aire de presagio parecía rodear cada piso del edificio. Nadie podía imaginar que, en pocas horas, la torre empezaría a moverse por sí misma, desafiando todas las leyes de la física y sembrando el terror en quienes la rodeaban. Las vibraciones de la torre se intensificaban. Lo que antes eran sacudidas casi imperceptibles, ahora se sentía en cada paso que daban los trabajadores. Marco Rojas fruncía el ceño mientras inspeccionaba la estructura. Cada hilo de tensión en su rostro mostraba preocupación. Los ingenieros comenzaron a cuestionar si la torre estaba segura, y un miedo silencioso se extendía entre quienes trabajaban allí, anticipando que algo extraordinario e inquietante estaba a punto de ocurrir. En los pisos superiores, los objetos comenzaron a moverse solos. Sillas, herramientas y hasta documentos parecían deslizarse sin explicación. Sofía Pérez retrocedió con un escalofrío al ver un plano caer por el suelo sin que nadie lo tocara. Los rumores de la torre tiene vida empezaron a propagarse entre los trabajadores, mezclando incredulidad con miedo palpable. Las cámaras de vigilancia captaron movimientos extraños. El edificio parecía inclinarse levemente y vibrar en momentos intermitentes. Luis Gómez, supervisor, revisaba las grabaciones con gesto preocupado, mientras su equipo no podía creer lo que veían. Cada imagen parecía desafiar la lógica, y la sensación de que algo sobrenatural o estructuralmente peligroso estaba ocurriendo se hacía más fuerte con cada segundo. Marco y Sofía intentaron alertar a la administración, pero fueron recibidos con escepticismo. ¿Son solo vibraciones normales?,
decían algunos. Sin embargo, cada inspección mostraba anomalías que no podían ignorar. La torre parecía desafiar toda explicación técnica conocida, y la tensión aumentaba mientras cada minuto que pasaba acercaba la amenaza a un desastre inminente. Ante las evidencias, se recomendó una evacuación parcial. Trabajadores y residentes empezaron a abandonar la torre mientras los ingenieros supervisaban cada movimiento. Ana Morales, periodista, capturaba cada detalle con su cámara, consciente de que lo que estaba ocurriendo podría convertirse en una tragedia histórica. La ciudad comenzaba a sentir la inquietud de la torre, un gigante que parecía moverse por voluntad propia, y la alarma se volvía imposible de ignorar. Los trabajadores y residentes empezaban a sentir que la torre tenía vida propia. Cada vibración se sentía más intensa, como un pulso que recorría los pisos de acero y vidrio. Marco Rojas observaba desde el piso 30 con la frente perlada de sudor, mientras Sofía Pérez sujetaba con fuerza los planos. Nadie podía explicar la sensación de que la torre respiraba, y un miedo silencioso se apoderó de todos. La ciudad, ajena aún a la magnitud del peligro, apenas percibía el presagio de lo que estaba por suceder. El alcalde Herrera llegó acompañado de autoridades locales. Caminaba con paso firme, pero preocupado, tratando de evaluar la situación sin generar pánico. Las cámaras y periodistas lo seguían, y cada mirada a la torre parecía aumentar su tensión. Nadie podía negar que algo extraño estaba ocurriendo, y las decisiones que se tomaran ahora podrían marcar la diferencia entre la supervivencia y la tragedia. Ingenieros y trabajadores intentaban estabilizar la estructura, revisando cada unión y cada soporte con desesperación. Luis Gómez gritaba órdenes, mientras equipos de seguridad y técnicos intentaban reforzar puntos críticos. La torre crujía con cada vibración, y los sonidos metálicos hacían eco en cada piso, como si el edificio estuviera gritando. El miedo se extendía por cada pasillo y escalera, y la sensación de que la catástrofe era inevitable se hacía más fuerte. Los medios locales comenzaron a reportar los extraños movimientos. Ana Morales transmitía en vivo, mientras los vecinos miraban desde la distancia, incrédulos y aterrorizados. Cada imagen de la torre que se inclinaba ligeramente y de objetos que se movían sin razón alimentaba el pánico. La ciudad empezaba a sentir que no solo era un peligro físico, sino un misterio que desafiaba toda explicación racional. Expertos en ingeniería, consultados por la prensa, intentaban explicar lo inexplicable. Algunos hablaban de fallas estructurales, otros de fenómenos físicos desconocidos. Marco Rojas y Sofía Pérez intercambiaban miradas preocupadas. Sabían que el tiempo se agotaba. Cada segundo que pasaba acercaba la torre a un punto de no retorno, y la sensación de urgencia se transformaba en miedo puro y palpable entre quienes la rodeaban. La torre empezó a inclinarse ligeramente, un movimiento casi imperceptible al principio, pero suficiente para que el corazón de todos los presentes se detuviera por un instante. Marco Rojas miraba las grietas que se abrían en las estructuras de acero con horror. Cada vibración se sentía más intensa, y el edificio parecía anticipar su propio destino. La alarma se encendió en toda la ciudad. El colapso ya no era una posibilidad, sino una amenaza inminente. La gente corría por las escaleras y pasillos, gritos de pánico llenando el aire. Sofía Pérez ayudaba a los trabajadores a descender mientras su corazón latía con fuerza. Cada piso parecía más peligroso que el anterior. La torre temblaba con cada movimiento,
y el sonido metálico resonaba como un presagio de destrucción. El caos se apoderaba de todos, y nadie podía ignorar la gravedad de la situación. Desde el interior, las grietas se expandían rápidamente. Luis Gómez sujetaba vigas temporales que crujían bajo tensión. Cada paso parecía desencadenar un nuevo movimiento. La torre se había transformado en un gigante inestable, y cada instante que pasaba hacía más claro que la evacuación debía ser inmediata y total. Marco y Sofía corrieron hacia el núcleo central para asegurarse de que nadie quedara atrapado. El sonido de los cristales rompiéndose y las vigas cediendo llenaba el aire, mezclándose con gritos y alarmas. Cada movimiento del edificio era un recordatorio de la fragilidad de la vida frente a la magnitud de la estructura que se estaba desmoronando. En un momento que pareció eterno, la torre cedió parcialmente. Un ala del edificio colapsó, levantando una nube de polvo y escombros. La ciudad quedó cubierta por un silencio aterrador, roto solo por los gritos y sirenas. Todos los que pudieron escapar miraban incrédulos la magnitud del desastre, conscientes de que aquel instante marcaría la historia para siempre. La torre ya no podía sostenerse. Con un estruendo ensordecedor, sus paredes de acero y vidrio comenzaron a ceder por completo. Cada piso que caía parecía arrastrar consigo décadas de ambición y orgullo humano. Marco Rojas y Sofía Pérez apenas lograban mantenerse a salvo mientras observaban cómo el edificio, que minutos antes parecía indestructible, se desplomaba sobre la ciudad, cubriendo todo con una nube de polvo y caos. La gente huía desesperada. Gritos y pánico llenaban las calles. Vehículos y objetos eran arrastrados por los escombros. Ana Morales filmaba todo desde la distancia más segura posible, incapaz de apartar la cámara de la devastación que se desarrollaba frente a sus ojos. El colapso era absoluto, dejando un vacío gigantesco en el paisaje urbano y un sentimiento de impotencia que nadie olvidaría. Los objetos que alguna vez estuvieron fijos comenzaron a caer, arrastrando coches, señales y maquinaria. Cada impacto resonaba como un eco de destrucción, mientras los edificios vecinos temblaban con cada sacudida. La torre había dejado de ser un símbolo de progreso para convertirse en una pesadilla tangible que la ciudad recordaría por siempre. Bomberos y equipos de rescate llegaron de inmediato, enfrentando la nube de polvo y el caos absoluto. Luis Gómez ayudaba a evacuar a los últimos trabajadores atrapados, cubriéndose del humo y los escombros. Cada segundo era crítico, y la coordinación entre equipos marcaba la diferencia entre la vida y la muerte en medio del desastre. Al final, la torre quedó reducida a un amasijo de acero y concreto, con un silencio abrumador que cubría la ciudad. La devastación era total, y los sobrevivientes observaban incrédulos, sabiendo que aquel momento quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva. La ambición humana había chocado con la realidad, dejando lecciones imborrables y un vacío que solo el tiempo podría intentar llenar. El polvo finalmente comenzó a asentarse, dejando a su paso un panorama desolador. Heridos y sobrevivientes emergían entre los escombros, con el miedo aún grabado en sus rostros. Marco Rojas ayudaba a cargar a los primeros heridos hacia áreas seguras, mientras la magnitud de la tragedia empezaba a hacerse evidente. Cada mirada reflejaba incredulidad y el peso de lo ocurrido, recordando que la ambición humana puede tener consecuencias devastadoras. Las autoridades iniciaron una investigación inmediata. Inspecciones, fotografías y registros comenzaron a revelar posibles fallas estructurales. Luis Gómez observaba mientras ingenieros revisaban cada detalle,
consciente de que la ciudad necesitaba respuestas rápidas y precisas. La búsqueda de culpables y explicaciones era tan urgente como la atención a los sobrevivientes. Los medios internacionales comenzaron a reportar la tragedia. Ana Morales transmitía desde la zona cero, describiendo con voz temblorosa la magnitud del desastre. La ciudad y el mundo entero se enfrentaban a las imágenes de la torre reducida a escombros, mientras las preguntas sobre negligencia y seguridad estructural empezaban a resonar en cada titular. Supervivientes y familiares compartían sus testimonios entre lágrimas y silencio. Cada historia relataba momentos de horror, valentía y pérdida. Marco Rojas y Sofía Pérez escuchaban con pesar y asombro, conscientes de que sus decisiones y esfuerzos habían salvado vidas, pero que el daño causado era irreversible para muchos. Expertos finalmente explicaron la causa del colapso: fallas en la estructura y negligencia en la construcción. La ciudad comenzó a procesar la lección entre tristeza y aprendizaje. La torre, que una vez simbolizó progreso y ambición, se convirtió en un recordatorio doloroso de la fragilidad humana frente a la magnitud de sus propios proyectos. Con los restos de la torre finalmente retirados, se iniciaron demoliciones controladas de estructuras adyacentes y peligrosas. Marco Rojas supervisaba con cautela los trabajos, mientras Sofía Pérez anotaba cada detalle para evitar que errores similares volvieran a repetirse. La ciudad comenzaba a reconstruirse sobre las ruinas, con un respeto silencioso por lo que se había perdido y una determinación renovada para aprender de la tragedia. Se implementaron cambios en las leyes de construcción y en los protocolos de seguridad. Ingenieros, arquitectos y autoridades trabajaban juntos para garantizar que ninguna otra torre pagara un precio tan alto por la ambición humana. La ciudad aprendía lentamente que la innovación debía caminar de la mano con la responsabilidad y que la seguridad nunca debía sacrificarse por la grandeza. Un memorial se levantó en el lugar donde la torre se erguía. Flores, placas y fotografías recordaban a las víctimas y a los héroes que dieron su vida por salvar a otros. Ana Morales cubría la inauguración con solemnidad, mientras los ciudadanos se acercaban a rendir homenaje y a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la precaución. La historia de la torre que se movió sola y colapsó se convirtió en enseñanza para futuras generaciones. Marco y Sofía compartían su experiencia en conferencias y escuelas de ingeniería, explicando los errores cometidos y la importancia de la ética profesional. La tragedia quedó grabada en la memoria colectiva, recordando que incluso los proyectos más ambiciosos pueden fallar si se ignoran los principios fundamentales. Hoy, donde una vez estuvo la torre, solo queda un espacio vacío que recuerda la tragedia y las lecciones aprendidas. La ciudad sigue creciendo, pero con un respeto renovado por la vida y la seguridad. Aquella torre, que parecía tocar el cielo y moverse por voluntad propia, dejó una marca imborrable, una advertencia silenciosa de que la ambición sin precaución puede convertirse en desastre.